¿No te das bronca cuando ves a alguien que apoyó a Trump y ahora se quiere hacer el opositor? No. Si es por conveniencia, sí. Pero hay mucha gente que esperaba algo mejor. Y siempre me acuerdo de una frase de un premio Nobel al que yo leí muchísimo cuando mi interés era la conducta animal, que era Conrad Lorenz. Conrad Lorenz era todavía pequeño cuando en la Segunda Guerra Mundial pues estuvo en las juventudes hitlerianas, como todos los niños, como todos los jóvenes alemanes, por obligación. No había opción. Pero alguien se lo sacó. Y sacó que su padre había pertenecido al partido nazi. Y dijo, sí. En un primer momento, mi padre pensó que algo mejor podría salir de los nazis. Luego se dio cuenta de que no. Ya, pero estuvo en el partido nazi. Sí, porque se equivocó. La gente se equivoca. Si el Che José Andrés se equivocó, pues se le dirá que se equivocó. Pero yo he visto a mucha gente que dijo, de veras, yo voté por Trump porque quería aliviar el peso del gasto familiar, por los comestibles, las groceries, palabra que luego Trump dijo que hasta la inventó. O sea, él no tiene límite. Dijo que había inventado la palabra groceries. Y la gente votó por él por la inflación, pero no para que detuvieran a su jardinero, lo secuestraran y le rompieran la cara. No les parecía concebible que lo que otros sabíamos que iba a ocurrir con Trump fuera a ocurrir. Pensaba que estábamos exagerando, y no yo, que vivo aquí al otro lado del charco. La gente que opinaba lo mismo que yo dentro de Estados Unidos eran enemigos de América, eran gente que quería que Estados Unidos fracasara, eran gente que odiaba a Trump porque tenían síndrome de enloquecimiento por Trump Derangement Syndrome, que inventó Trump. Estaban mintiendo, Trump nunca sería capaz de hacer todas esas cosas horribles que dicen que va a hacer. Y se han dado de frente con la realidad. A mí me parece que es legítimo.